Buenas noches, compañeros de la sección C. Después de este largo descanso que tuvimos, vamos a reiniciar nuestras clases. El día de hoy vamos a analizar el tema del ilícito tributario. De este tema no tengo material, así que tratan de hacer sus apuntes y su resumen para el examen. Vamos a empezar recordando que cuando se da la relación jurídico-tributaria, decíamos que la consecuencia era el nacimiento de la obligación tributaria. Y esa obligación tributaria pues tenía obligaciones principales y obligaciones accesorias. La obligación principal era la de dar en pago el impuesto, o las multas o los intereses. Y por el otro lado, considerando esta primera como una obligación sustantiva. Pero por otro lado, las obligaciones formales que señalábamos de hacer, no hacer, tolerar. Y se recuerda que pusimos ejemplo de cada una de ellas. Hasta aquí estamos hablando de derecho tributario. Incluso indicábamos que el incumplimiento de la obligación tributaria podía dar lugar al nacimiento de sanciones pecuniarias, de acuerdo a las sanciones establecidas en el Código Tributario, en la Ley del Timbre, la Ley de Herencia, Legados y Donaciones, estos dos últimos por ser más especiales los impuestos. Pero en fin, todo dentro del mundo del derecho tributario. Hasta aquí estamos hablando de el incumplimiento de la obligación tributaria debidamente determinada, o sea, habiendo fijado el cuánto y el quién. Sin embargo, dentro del campo del derecho penal, también se han tipificado los denominados delitos tributarios. Y para el sujeto pasivo, es casi que invisible el hilo que separa el derecho tributario del derecho penal tributario. Y en muchos casos, hasta por desconocimiento, se salen de lo que es el campo propiamente tributario y se ubican dentro del campo del derecho penal. Un ejemplo tan sencillo en nuestro medio. Muchos practican esa situación de que cuando no está bien un documento y ya le han adherido a las estampillas fiscales, se las retiran. Comúnmente se dice se las levantan y usan distintos mecanismos para no dañar en sí la estampilla fiscal. Y hacen el documento de forma correcta y ya le adhieren los que retiraron del otro documento. Parece una cosa tan sencilla, tan normal, tan ajena a cualquier acción grave. Y sin embargo, en el Código Penal, eso está señalado como delito. Y ustedes saben, me imagino que conocen gente que lo ha hecho. O incluso alguien a ustedes ya les dijo en alguna oportunidad, quitarlos y ponerlos ya en el documento correcto. Y sin querer, sin conocimiento, han cometido un delito. Y lo han cometido porque está debidamente tipificado en el Código Penal. Entonces, cuando hablamos del ilícito tributario,
estamos ubicados dentro del campo del derecho penal. Y ustedes saben que el derecho penal, con sus distintas disposiciones legales, siempre está tutelando aspectos fundamentales que están relacionados con los individuos, con la colectividad o con el Estado. Depende del capítulo o del título que ustedes estén analizando en el Código Penal. Por ejemplo, se habla de los delitos contra la industria y el comercio, la competencia desleal. Esto da referencia a la colectividad. Pero si vemos los artículos del 358A al 358B, C y D, estamos mencionando los delitos que se cometen contra el régimen tributario. Y eso no está tutelando aspectos fundamentales de individuos o colectividad, sino que del Estado propiamente. O cuando se habla del robo, el hurto contra el patrimonio. O cuando tutelan la vida, estamos hablando de individuos. El asesinato, el homicidio. Pero de los aspectos que tutela el derecho penal, en este tema del ilícito tributario a nosotros solo nos va a interesar los delitos que en el código están atentando contra el interés financiero del Estado, porque eso es lo que está tutelando los delitos tributarios. Este 358 con sus literales que mencioné no son los únicos. Dentro del Código Penal hay otros artículos que se refieren a delitos tributarios. Estos son los específicos, podríamos decir. Yo les voy a enviar, como he hecho con los otros documentos, el dato de los artículos que se refieren a ilícitos tributarios, o sea, delitos tributarios. Cuando nos referimos entonces al campo del derecho penal, sabemos que existen infracciones que, dependiendo de la sanción, los vamos a dividir en delitos y faltas. ¿Qué vamos a entender por un delito? Pues son es cuando se violan por parte del sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria principios morales universales, cuando hay una agresión a la ley, a los bienes jurídicos tutelados. Y en estos casos, la sanción que corresponde generalmente es la de privación de libertad. Sin embargo, cuando se habla de una falta, o llamadas también contravenciones, estas son consideradas aquellas que no tienen una significación moral, son más que todo desobediencias a la ley y solo constituyen un riesgo, y como consecuencia la sanción que se les impone es una multa, no la privación de libertad. En otras palabras, cuando el sujeto pasivo o destinatario legal del impuesto que señala la ley tributaria realiza actos mediante los cuales pretende no pagar el impuesto, pero esas acciones no son acciones sencillas que no constituyen un mayor riesgo, sino que son graves. En estos casos estamos hablando de delitos.
Y entonces a ese sujeto pasivo se le tiene que imponer una sanción mucho más fuerte que la sanción pecuniaria. Entonces estamos hablando de privación de libertad. Aquí en el ilícito tributario también tenemos que hablar del principio de legalidad. Así como cuando hablábamos del derecho tributario y decíamos que el impuesto no existe si la ley no lo establece y que si la ley no lo dice no existe, pues en los ilícitos tributarios funciona de igual manera. Hay un principio de legalidad rector que establece que no se puede juzgar a ningún sujeto pasivo si no está plasmado en la ley la infracción o el delito y con su respectiva pena. Si no está plasmado dentro de un código penal, pues sencillamente esa acción nunca va a ser un delito. Que yo sepa, no existe ningún delito debidamente tipificado que castigue con privación de libertad, cuando se hace una determinación tributaria del impuesto sobre la renta, por ejemplo, y en lugar de colocar una cifra, por error se coloca otra y da como consecuencia que se pague menos impuesto. No hay un delito que se refiera exactamente a esa situación, a ese hecho, a esa acción. Y entonces lo que estamos encontrando ahí a la hora de una auditoría fiscal es que se determinó en forma incorrecta el impuesto. Y lo que va a generar es un ajuste, o sea, una nueva determinación del impuesto donde se indica el verdadero impuesto a pagar más la multa correspondiente y los intereses por todo el tiempo que se dejó de pagar. ¿Por qué? Porque no se puede castigar como delito. Hace muchos años ya existían las retenciones, o sea, los agentes retenedores que mencionamos en el Código Tributario, ¿se recuerdan? Pero no había una norma expresa que dijera que el agente retenedor, al no pagar el impuesto dentro del tiempo legal, estaba cometiendo un delito y podía ser sancionado con privación de libertad. Entonces, el legislador, dentro de las reformas que se le han hecho al Código Penal y cuando creó los 358, con sus literales, incluyó como delito que si el retenedor no entera al fisco las cantidades de dinero que correspondan, pues está realizando un acto delictivo y debe ser sujeto a un proceso penal que trae como consecuencia la privación de libertad. Entonces, no cabe la menor duda que el sujeto pasivo muchas veces no se da cuenta en el momento en que se está ubicando dentro del campo del derecho penal, cometiendo delitos. ¿Cómo podríamos definir el ilícito tributario? Pues diríamos que son todas aquellas infracciones por hechos u omisiones que realiza el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria de las normas jurídicas que contienen las obligaciones sustantivas o formales del derecho tributario y que dan como consecuencia que no lleguen al Estado los recursos que correspondan.
y producen, además, la consecuencia de la privación de libertad. El ilícito tributario, entonces, es la acción que realiza un sujeto y que esa acción u omisión o hecho está plasmado como delito en el Código Penal. Si no está plasmado, no está escrito, ese acto, ese hecho, esa acción, podrá ser cualquier otra cosa menos delito. ¿Por qué? Por la aplicación clara, concreta y certera del principio de legalidad. Bien, ya explicamos cómo funciona entonces lo del delito, lo de la contravención o falta. Entonces veamos ahora lo referente a los elementos. Este es un tema que ustedes ya conocieron en el derecho penal. Lo único que vamos a hacer nosotros hoy es que estos elementos del delito o del ilícito tributario, que ustedes lo conocieron como los elementos del delito, los vamos a adecuar al campo del derecho tributario. No los podemos cambiar. El derecho penal ya está ahí, tiene su estructura. Y lo que vamos a hacer es tomar parte de esa estructura para aplicarla aquí dentro del campo del derecho tributario. Pero estamos hablando de generalidades. No estamos tocando un tema de delitos tributarios con toda la doctrina habida y por haber, por la sencilla razón de que lo que se pretende es que ustedes tengan un conocimiento de cómo un sujeto pasivo, o sea, el destinatario legal del tributo, puede cometer o puede estar dentro del campo del derecho penal. Los elementos del delito, y que en este caso los vamos a denominar elementos de los ilícitos tributarios, pues son los clasifican en objetivos y subjetivos. Y entre los elementos objetivos, el primero es el denominado conducta o hecho, y que no son más que todas las acciones u omisiones voluntarias o en algunos casos involuntarias que realiza el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, y que con esa conducta que está exteriorizando está produciendo un daño al interés fiscal, porque no está permitiendo que lleguen esos recursos al Estado con esas conductas que está realizando, pero que por la gravedad de las acciones se encuentran esas conductas tipificadas como delito. Y entonces ahí surge el otro elemento, la tipicidad. La tipicidad no es más que el cumplimiento del principio de legalidad. Debe de estar expresamente señalado la acción, el hecho o la omisión como un delito. Tiene que estar expresamente señalado en la ley, con su respectiva sanción. Caso contrario, esa acción o ese hecho, esa omisión no es constitutiva de delito, porque no está tipificado. O sea, la tipicidad no es más que la definición inequívoca del hecho punible por la ley, es la traducción en el ámbito legal del principio de legalidad. Recuérdense ustedes de aquel aforismo de que no hay infracción tributaria si no hay ley que lo prevea y sancione. Al igual que decíamos, no existe tributo si no existe ley. Aquí no hay infracción tributaria si no hay una ley que lo prevea y sancione.
no existe delito si no existe ley. El otro elemento objetivo es la antijuridicidad. La antijuridicidad no es más que la lesión a ese bien jurídico tutelado. Dije al principio que las normas contenidas en el derecho penal, en nuestro código penal, pues están siempre tutelando ya sea los intereses de los particulares, los intereses de la colectividad o los intereses del Estado. Y explicábamos o dimos ejemplos de cada uno de estos intereses, cuáles eran algunos de los delitos. Particulares, por ejemplo, los que son contra el patrimonio, el robo, el hurto, la estafa. Con la colectividad hablamos de la competencia desleal, pero hay muchos más. Y contra el Estado, pues mencionamos todos los delitos que están en el artículo 358A, B, C y D, además de otros que son aplicables a la materia tributaria, como la falsedad material. Cuando un sujeto pasivo contribuyente del IVA, con el propósito de generar más crédito, falsifica facturas. Esa es una situación que, aunque ustedes no lo crean, se ha dado mucho. Y es una de las razones por las cuales se justifica la creación de las facturas electrónicas. Ahora las facturas electrónicas van a permitir a la administración tributaria controlar esa clase de lesiones a los bienes jurídicos tutelados. O sea, las faltas o delitos lesionan bienes jurídicos tutelados contra esos actos antijurídicos que cometen los sujetos pasivos. Y en el caso de la materia tributaria, pues esa antijuridicidad no es más que un ataque directo al interés financiero del Estado. ¿Y por qué un ataque directo? Porque con esas conductas antijurídicas producen el efecto de que los recursos tributarios no llegan al Estado. Porque todas estas acciones las está realizando el sujeto pasivo con el propósito de no pagar. Alterar una factura que tenía un total de 500 y le agregan un 0, la convierten en 5,000. Y un crédito fiscal que se iba a generar por 500, de la noche a la mañana se convierte en 5,000. O una de 5,000 con un 0 más, 50,000. Eso ya en las actuales circunstancias, pues para los que están acostumbrados a realizar acciones de esta naturaleza, ya se les dificulta, por el hecho de que tienen que hacerlo por internet, enviar la factura electrónica, se la envían al cliente, pero al mismo tiempo está quedando grabada en el sistema de la SAT. Otra situación que se daba antes es que se escondían facturas que estaba emitiendo el contribuyente con el propósito de no pagar. En muchos casos, hay contribuyentes que emiten la factura, pero la negociación que tienen con el que le están prestando el servicio o la venta de los bienes es que gozan de un crédito de 30, 60, 90 días.
pero ese crédito no se le hace extensivo al Estado. Entonces ustedes la generan en este mes, se la van a pagar dentro de 3 meses y es una gran cantidad de IVA. Entonces muchos venían y la cancelaban, la anulaban, perdón. Y entonces le escondían a la administración tributaria esos ingresos, que posteriormente los recibía, pero que ya no estaban tomados dentro de la contabilidad o para la determinación del impuesto, por la sencilla razón de que aparecía ya como anulada. No me dejarán mentir los que ya emitieron facturas electrónicas, que hay una casilla hasta abajo cuando se quiere anular una factura que pide que se explique la razón de la anulación. Desde ahí ya está sentando las bases para ver si hay una conducta o una acción que esté tipificando la comisión de un acto delictivo. Y definitivamente esos actos antijurídicos, vuelvo a repetir, dañan el interés financiero del Estado, que es lo que en este caso están tutelando la existencia de los delitos tributarios. Por otro lado, vamos a encontrar la imputabilidad. Esa acción, ese hecho, esa omisión, voluntaria o no, hay que señalársela a un sujeto pasivo. Hay que imputársela a un sujeto pasivo. Para que realmente se esté dando la tipicidad. Si no tenemos claro si el sujeto pasivo, qué sujeto pasivo está cometiendo los hechos antijurídicos, entonces no se le puede imputar. La imputabilidad entonces es el presupuesto subjetivo de la culpabilidad. O sea, alguien tiene que tener la culpa para que se le pueda imputar la comisión del acto delictivo. Alguien tiene la culpa porque ha actuado con una manifiesta voluntad, de forma libre y consciente, para dañar el interés financiero del Estado. Vemos con estos cuatro elementos que prácticamente con uno que falte no se puede castigar o tipificar un ilícito tributario. Son elementos que están concatenados y uno solo pues prácticamente destruye la oportunidad, la falta de uno de ellos destruye la oportunidad que podría tener la administración tributaria para castigar en forma grave a un sujeto pasivo que ha estado dañando el interés financiero del Estado. Pero aparte de estos elementos objetivos, vamos a encontrar los elementos subjetivos. Y dentro de ellos está el dolo y la culpa. Ustedes ya saben que el dolo es cuando se actúa con manifiesta voluntad. Es voluntario el acto de violar la ley, de causar hechos antijurídicos. O sea, el destinatario legal del impuesto actúa en forma consciente de que al realizar esa acción, pues no va a pagar impuesto, o va a pagar menos impuesto, pero sabe que está dañando el interés económico que tiene el Estado, de percibir esos recursos tributarios para poder él cumplir con sus fines. O sea, hay un propósito de causarle daño al erario, al fisco, al Estado.
de hacer quedar, en otras palabras, mal a la administración tributaria. Y mucho peor si la administración tributaria no logró controlar la comisión de ese acto delictivo. Y como todo lo que hemos mencionado, pues no puede estar una sanción ahí vigente para aplicarse para toda la vida. También hay prescripción en las sanciones para la comisión de actos delictivos, aunque haya actuado con voluntad o con propósito. Esa voluntad o propósito del sujeto pasivo se manifiesta para la comisión del acto delictivo mediante simulaciones, alteraciones, falsificaciones. ¿Cuántas facturas no se falsificaban en el pasado? Inexactitudes en las declaraciones, ocultación, como no presentar como factura emitida normalmente, sino que como anulada. Maniobras ardides que realizan los sujetos pasivos con el propósito de engañar al fisco y así dañar su interés financiero. Ese es el dolo en materia tributaria. Siempre que el contribuyente o el responsable actúen con una manifiesta voluntad, con un propósito de causarle daño al Estado, no pagando un impuesto y utilizando para ello distintas maniobras o ardides que se pueden reflejar de distintas formas. Muy diferente es la culpa. La culpa se dice que es cuando se cometen actos con negligencia o impericia. Y en la materia tributaria, pues también suele suceder que sujetos pasivos tengan desconocimiento de alguna disposición legal y entonces en forma negligente hacen la determinación del impuesto. O por casos fortuitos, no se cumple porque se omite o se viola por descuido una disposición legal tributaria. Lo único que produce el dolo y la culpa dentro de un proceso penal es que cuando el sujeto pasivo actuó con dolo, pues su castigo de prisión de libertad va a ser más severo. Pero si se logra demostrar que no fue dolo, sino culpa, impericia, negligencia, descuido, pues entonces la sanción de privación de libertad va a ser mucho más leve. En el decreto del Congreso de la República número 5890, que es la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, ahí se establecen también otra serie de delitos para todas aquellas personas que ingresan mercaderías en forma ilegal al país, o ya en jerga de derecho aduanero no nacionalizan las mercaderías en forma legal, pagando los impuestos correspondientes, sino que las ingresan por puntos ciegos. O sea, dentro de todo el límite territorial, entran por inmuebles de personas particulares que generalmente cobran por permitirles el acceso y transitar por esos lugares para no pagar el impuesto. Sin embargo, yo tengo una visión que no acepta que el contrabando se dé únicamente porque se ingresan mercaderías por puntos ciegos, ¿no? La propia aduana, cuando hay un acuerdo entre el funcionario aduanero que recibe una cantidad de dinero
para permitir que ingresen al país bienes, mercaderías importadas y que pasen por la aduana, pero nadie les exige la póliza de importación. Eso también es contrabando. Pagaron, sí, pero no le pagaron al fisco, le pagaron a un mal trabajador de la SAT, de la aduana. Entonces es que las aduanas, todo el sistema aduanero también es parte de la administración tributaria, de la Intendencia de Aduanas. Entonces, este decreto, cuando se refiere a contrabando, se refiere en términos generales, ingresar mercaderías. Y si ustedes se están dando cuenta de lo que estoy explicando, tal vez ya habrán notado que en el pasado yo he hablado de mercancías. He dicho cuando se nacionalizan las mercancías, pero hoy estoy hablando de mercaderías. Y es que en la materia aduanera, dentro del derecho aduanero, se consideran mercancías todos aquellos bienes que son nacionalizados pagando los impuestos correspondientes. Pero son mercaderías todos aquellos bienes que ingresan al país en forma ilegal, por contrabando, sin pagar impuesto de ninguna naturaleza. Esas son consideradas mercaderías. Vuelvo a repetir, les voy a mandar otros artículos del Código Penal para que los lean. También contemplan los delitos tributarios. Se puede decir que los que están en el 358 son los específicos, pero hay otros generales. Por ejemplo, la falsedad material no se podía poner como un delito tributario, porque falsedad material puede ser de distintos, se puede dar en distintos campos, pero también se le aplica la materia tributaria cuando se falsifican facturas u otra clase de documentos que permitan pagar menos impuestos. El comercial de hoy es que hasta lo que vimos el día de hoy es que vamos a evaluar en el segundo parcial. Recuerden ustedes que los parciales ya inician el 3 de octubre. Nos quedan 3 clases. ¿Qué vamos a hacer en esas 3 clases? Bueno, el día miércoles, por favor, traen o tienen a la vista sus laboratorios del impuesto de herencia, legados y donaciones y del Código Tributario. Vamos a hablar algo de esas leyes y a darle las respuestas de los laboratorios. El día siguiente yo ya les voy a enviar material para que empiecen a estudiar. Si no tomaron nota, pues en la forma que damos clases nosotros, pues queda grabado ahí el video, pueden oírlo de nuevo y tomar sus apuntes, hacer sus cuestionarios que se acostumbran a hacer de las posibles preguntas. Y si contestaron los laboratorios, pues solo es de darle otra leída a las 3 leyes para poder estar aptos. Ahora ya se dieron cuenta que los casos son 5, son sencillos, pero de la forma como son planteados dan lugar en un momento dado a cuál es la ley que tengo que aplicar. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Así que hay que leerlas. Tenemos tiempo. El próximo lunes, entonces, vamos a hablar del impuesto sobre la renta, de la ley, el origen del impuesto sobre la renta, cómo funciona, cómo está diseñada nuestra ley, generalidades también, porque no puedo ir artículo por artículo. Ese es el trabajo de ustedes. Y tal vez con esta explicación que les dé ese día lunes, pues ya van a entender más la ley y entonces darle una nueva lectura, ¿verdad? El miércoles
pues vamos a ver el lunes, les digo yo qué vamos a hacer para poder utilizar ese día en beneficio de ustedes. Así que por hoy nos quedamos ahí. Espero que hayan disfrutado bastante de su descanso largo y que se hayan acordado siquiera un par de horas de repasar sus notas de derecho tributario o de haber leído alguna de las leyes que van a ser objeto de examen. Difícilmente, ¿verdad? No hay que confundir las clases con los descansos, dicen algunos compañeros. Pero sí les recuerdo que hay que estudiar parejo, porque si no, no cierran pensum. Todos los cursos son importantes. ¿Cuándo compartirá las notas?, dice Melanie Menéndez. Ya estoy en eso. Los compañeros que llegaron a examinarse a la oficina de extraordinario, les enseñé las 2 torres que tenía para